Del libro Mil formas de aumentar las ventas, del autor Charles B. Roth. ¿Qué clase de libro es este? Pues bien, este es un libro diferente a todos los demás. La mayoría han sido sobre ventas, escritos por una sola persona. Este no. Más aún, este libro ha sido vivido por miles de vendedores cuyas experiencias llenan sus páginas y cientos de ellos con experiencias similares para llenar sus vidas. Hace muchos años, cuando iniciaba mis actividades en las ventas, me percaté de que lo más importante para un vendedor era descubrir y clasificar las distintas situaciones en las que éste puede hallarse, encontrar el mejor modo de manejarlas y por último enseñar dicho modo en términos de situaciones reales y no en forma de teorías, principios, reglas, ni siquiera de prácticas. También descubrí que no importa qué situación sea, alguien ha estado en ella antes, la ha enfrentado, resolviéndola y ha podido dejar una nota dentro de una botella explicándolo para que el vendedor que la encuentre la lea y siga sus instrucciones. Así pues, empecé a coleccionar esas aventuras por las que pasé en el curso de mi vida y las clasifiqué para que sirvieran de guía a los vendedores que han trabajado conmigo. Esta forma de ayudarlos a incrementar sus ventas se convirtió en la más efectiva de todas. Darle un libro, guía, de situaciones tal y como se les presentaron a otros vendedores y permitirles solucionar situaciones similares cuando se les presentasen en su diaria labor. Después, seguían otras fórmulas tales como el conocimiento de los mercados y sus flujos, el conocimiento de los principios generales que son parte de la vida diaria de todo vendedor. En cierto modo, aquellos se presentan encubiertos por la apariencia principal de la situación, pero son tan generales que llevan vida aparte de las situaciones específicas. Permítasele estudiar a un vendedor las técnicas que utilizaron los más destacados de su generación para resolver diferentes clases de situaciones y por medio de los conocimientos adquiridos estará en condiciones de llegar a ser el amo de las situaciones y por consiguiente el de las ventas. A fin de cuentas, la diferencia más importante entre un amo de las ventas y un vendedor mediocre es que aquel sabe cuál debe ser su conducta para alcanzar el éxito en la mayoría de las situaciones y éste carece de recursos para evitar el fracaso. La presente obra es lo que se ha dado en llamar un libro de cómo hacer para, y espero que pueda mostrar al vendedor la manera de aumentar sus ingresos notablemente. Atentamente, Charles B. Roth, Denver, Colorado. Capítulo 1. Formas con las que usted puede practicar la venta creativa. De todas las manifestaciones del esfuerzo, las mayores recompensas son para aquellos que crean. Pregunte a un gerente de ventas a cuáles de los vendedores de su grupo considera más valiosos y le dirá que aquellos que pueden salir a crear ventas, que pueden originar negocio donde nunca antes lo hubo, logrando ventas aparentemente imposibles. Un creador de ventas es aquel que posee más visión e imaginación, el que puede oler la venta donde otro pasó sin percibirla, el que presiente un prospecto o la oportunidad para crear la venta. Algunas personas tienen ese don. Tienen la habilidad y facilidad de percibir una venta sin esfuerzo de su parte. A otros les cuesta no poco trabajo adquirirlo, pero todos pueden tenerlo con intensidad suficiente si se toman el trabajo de aprender a convertirse en creadores más que en tomapedidos, como desgraciadamente son la mayoría de los vendedores. ¿Cómo es que un vendedor puede aprender a crear ventas? No es difícil, depende de que siga el sencillo procedimiento de pensar detenidamente en el trabajo que efectúa durante el día, para desarrollar una actitud alerta y vivaz que ampliará sus puntos de vista y le permitirá penetrar en un mundo nuevo y próspero, en el cual podrá actuar con entera libertad. Pensando en sus prospectos y en sus artículos, ¿cómo debe hacer que estos signifiquen algo más a mayor número de clientes? El vendedor obtendrá gradualmente una selecta habilidad para crear ideas y ventas. De esta sección usted podrá extraer algunos indicios definidos y prácticos que usaron otros vendedores para convertirse en creadores y, con los razonamientos de sus ideas y planes,
usted puede aplicarlos en su propio beneficio y aumentar de ese modo sus ganancias. Permanecer en contacto estrecho. Su meta era un elefante blanco, enorme hotel en la ciudad de Nueva York cuyo estado no era bonacible y que había llegado a ser el dolor de cabeza número 1 de la industria. Era joven y no había nada en su pasado que justificara la suposición de que tendría éxito en el trabajo que solicitaba. Pero las cosas no podrían ser peores, así que se le contrató para que iniciara sus actividades. Tal vez usted ya sepa de qué hotel se trata y hasta conozca el cuento que voy a repetirle, pues ambos son bien conocidos. El hotel es el New Yorker y él, Ralph Hitz, y es de la historia de cómo Hitz, por el simple uso de una técnica sencilla, obtuvo el éxito más sorprendente con lo que era el más notable fracaso hotelero. La técnica sencilla que utilizó Hitz consistió en los contactos. Para donde el cliente mirara, allí efectuaba un contacto. Los mozos le llamaban por su nombre, las camareras le sonreían, los elevadoristas lo reconocían, los empleados de la administración y los subgerentes le inquirían sobre el progreso de su población, nombrándole con afecto. El cliente se sentía muy halagado con tantas atenciones en la ciudad más grande del país, de tal modo que nunca pensaba en hospedarse en otro hotel. Cuando el huésped regresaba a su lugar de origen, hablaba a sus amigos del New Yorker. Ellos también recibieron el mismo trato y atenciones cuando llegaron al hotel y a su vez lo recomendaron a sus amigos. En la actualidad es el más grande del mundo y el que más ganancias produce. Habiendo pedido a Hitz que explicara la razón de sus éxitos, la expuso abruptamente diciendo: aunque nos lleve el diablo, los atendemos. Los buenos vendedores deben hacer lo mismo pensando siempre en la forma de mantenerse en contacto con sus clientes, ya sea escribiéndoles cartas, ya sea llamándoles por teléfono o mandándoles recordatorios. Esto es muy importante porque está sólidamente cimentado en la más constante característica de la naturaleza humana. Todo ser humano demanda atención y le gusta sentirse importante. Nuevos mercados todos los días. Hace algunos años que Bruce Barton pronunció un discurso que le valió mucha fama. Tenía por título Cada día muere el rey. El tema, basado en un versículo de la Biblia que habla de cómo cada nueva generación llegaba sin conocer al rey David, se refería a que cada día nace un nuevo mercado como consecuencia del trabajo de todo hombre de negocios o vendedor. Y la conclusión era que para triunfar el vendedor necesita poner todo su empeño en ganar nuevos clientes cada día. Tal vez este ejemplo le parezca a usted más valioso cuando crea que el mercado está saturado. Cada año nacen 2,5 millones de niños en los Estados Unidos. Esta cifra es la normal, pero es mayor en tiempos de guerra. Ellos crecerán y llegarán a constituir más de 1 millón de nuevas familias que consumirán los artículos que usted vende. Hace unos años, C.F. Catherine de la General Motors analizó la situación de este modo. El día que naciste, todos en el mundo eran mayores que tú. Cuando cumpliste 26 años, había tantos jóvenes de tu edad como los había mayores que tú. Esa es la mitad del camino. Cuando llegas a los 40, el 80% son más jóvenes. Todo lo que usted tiene que hacer es seguir vendiendo. Cada día surge para el vendedor un nuevo mercado y lo único que falta por hacer es que éste lo atienda. Los vendedores comercian con ideas. Un joven ingresó a la organización de ventas siendo un extraño. Estaba recién llegado a la ciudad y, por si no fuera bastante, era nuevo en la industria. Pero eso no pareció importarle, pues a los 2 meses se había colocado en el lugar más alto de las ventas y durante el primer año había logrado que el grupo de sus compañeros de mayor antigüedad parecieran unos tontos a su lado. Investigue en qué se funda el éxito de ese muchacho para infundirlo a todo el resto de vendedores, decían las instrucciones que recibí del gerente de ventas. Pensé dedicar 3 días a observar a este joven mago, con el fin de saber lo que hacía para alcanzar ese maravilloso éxito. Pero no fueron necesarios los 3 días, ya que solo bastaron 3 horas. Era un hombre de ideas.
Tengo una idea para ti, Harry, decía cuando hizo una entrevista. Una idea que te ayudará a vender nuestra mercancía en la mitad del tiempo que ahora. ¿Quieres oírla? Seguro. Entonces el vendedor ponía el dedo en la llaga con una idea sobre la forma de disponer la mercancía, de darle publicidad, de exhibirla o de algo por el estilo. Y el comerciante le compraba no los artículos que vendía, sino su idea para vender los artículos. Me di cuenta de que no hay venta más efectiva que la que hacía este vendedor, vender ideas. Muchos vendedores, después de oírme recitar esos conceptos sobre el valor de las ideas, decían, bien, pero ¿de dónde vamos a tomar ideas? Esa es la parte más fácil del asunto, porque todo hombre, a menos que sea un retrasado mental, y conste que ningún vendedor puede serlo, y alcanzar el éxito que tiende a desarrollar ideas, todo lo que tiene que hacer es emplear unos minutos cada noche en pensar y dejar que su imaginación siga libremente su curso. Cuando le pregunté a uno de los mejores vendedores que había conocido a qué atribuía su éxito, me respondió con mucha sinceridad: a que todas las noches, durante media hora, pienso en mis clientes y en sus problemas. Nada en mi vida me ha rendido más dividendos que esos minutos de pensar en silencio. El ojo del reportero. 15 minutos después de que nos presentamos mi compañero y yo ante un estirado caballero de edad avanzada que tenía fama de ser el azote de los vendedores, nos encontramos los tres departiendo tan amigablemente como si se tratara de una reunión de compañeros de clase. Nada hice para lograr esta situación, sino que fue mi compañero el que abrió la brecha, haciendo incidentalmente que el prospecto dijera qué concepto tenía de la vida. Nunca he visto a un hombre explayarse tan rápida y perfectamente. Nos retuvo una hora y todavía nos invitó a regresar cuando quisiéramos. No se olvide que todo vendedor en el pueblo sabía que era imposible acercarse a tan inaccesible caballero. Cuando salíamos del edificio pedí a mi acompañante que me explicara su secreto. Fue fácil, me contestó. Descubrí en dónde estaba su principal interés. Sabiendo eso, ningún prospecto es demasiado difícil. Eso ya lo sé. Eso es lo que siempre se ha dicho sobre las ventas. Cultivar al prospecto, hablar de lo que él quiere hablar. Esa no es la respuesta que pido, le dije. Quiero saber cómo encuentra usted el resorte nervioso que hace saltar al más estirado. Estando alerta, contestó mi compañero. Siga. ¿Vio usted la placa que colgaba de la pared? Sí. ¿Leyó lo que decía? No, solamente la vi. Debió usted leerla. Eso me dio la clave, y todo lo que un vendedor necesita es una clave. Ese vendedor había sido reportero de un diario en sus primeros años de trabajo. Un reportero es un hombre que debe tener los ojos muy abiertos en todo tiempo, lo que contribuye a que haga buenos relatos tomados de fuentes insospechadas. El reportero debe entrenar el ojo para que sepa captar y escoger. Eso es el ojo del reportero, un ojo que todo lo ve. Si todo vendedor pudiera desarrollar la visión de esa forma, las ventas aumentarían rápidamente. El tiempo es lo que cuenta. Este era uno de los más incansables miembros del Club del Café de las 10 y aparentemente podía distraer media hora todas las mañanas para beber una taza con sus compañeros. A esto se debe que me sorprendiera cuando la semana anterior le vi renunciar a ese placer. Eso ya se acabó, me dijo. De hecho, todo lo que no sea trabajo, se acabó. La semana próxima habrás olvidado tu decisión, dije lanzándole una puya. Ya antes he oído esas promesas. Esta vez es para siempre, repuso. ¿Y a qué se debe el cambio? Estaba serio. Expondré las razones que aducía para anteponer el trabajo a cualquier otra cosa como resolución para el año que empezaba. Creo que son muy buenas razones. Este es un año para vendedores, comenzó diciendo. Los días de placer y divagación han llegado a su fin. De ahora en adelante hay que luchar hasta por la más insignificante posibilidad de hacer negocio. Lo he comprendido con bastante claridad y lo he podido comprobar. Por eso, este hombre que aquí ves va a trabajar, pero de verdad a trabajar este año. Es cosa de trabajar o hundirse. El trabajo ha sido siempre el mayor capital del vendedor, pero me inclino a pensar, como mi amigo, que solamente aquellos vendedores que trabajan con tenacidad son los que tienen las oportunidades. Como sugerencia para trabajar, quizá estas le ayuden. Número 1.
no volver a andar el camino haciendo visitas a los clientes. Número 2, formar por anticipado un programa de entrevistas para evitar la burocratización y la rutina, que son causa de disminución de ganancias en los negocios. Número 3, estudiar a los clientes y emplear el tiempo en donde más provecho pueda rendir. Número 4, vender más, o por lo menos tratar de vender más en cada entrevista. Número 5, intentar convertir las cuentas chicas en cuentas grandes. Número 6, mantenerse tanto en presencia de un cliente como en camino de entrevistar a un posible prospecto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El tiempo es lo que cuenta este y todos los años. Asegúrese de que el tiempo está a su favor. 500 lanzamientos para cobrar un pez. ¿Sabe dónde aprendí a vender? Me preguntó un industrial de San Luis, Missouri, ya retirado de los negocios. No, pero me gustaría saberlo. Aquí mismo. ¿Aquí mismo? Sí. Decía aquí mismo, sentado en un bote en el lago de los Ozarks, y enseguida diré por qué me sorprendí cuando me decía que ahí había aprendido a vender. Pues es un lugar poco común para aprender a vender, le dije. Le voy a contar una extraña historia, me contestó. Cuando se hizo este lago, vine a pescar lobinas. Siendo un deporte nuevo para mí, contaba con un lanchero, el viejo Dave, que era un tipo característico del lugar y el mejor de los pescadores de lobinas. Yo era un chambón. Observaba a Dave que lanzaba su anzuelo, lo recuperaba, enrollando la cuerda en el carrete, luego lo volvía a lanzar para de nuevo recuperarlo. Aparentemente estaba dispuesto a esperar toda la vida a que picara un pez, pero yo no. Por mi parte, lanzaba el anzuelo, y si no picaba nada, me entraban deseos de cambiar de sitio. Un día le pregunté al viejo pescador, Dave, ¿cuántas veces se necesita lanzar el anzuelo para que lo muerda un pez? Dave se volvió con su solemne cara de caballo y mirándome me dijo, usted se refiere a una buena pieza, ¿verdad? Sí, claro. Pues me figuro que si usted logra pescar uno de buen tamaño con 500 lanzamientos, estará haciendo bien las cosas. Y así fue como aprendí la gran lección de ventas. Persista tras ellos. Se necesitan 500 lanzamientos por pescado. Basta una idea a la semana. No hace mucho dirigía un curso agradable y privado para el mejoramiento de ventas a los miembros de una magnífica organización. Era ameno, porque los vendedores tenían grandes deseos de cooperar, eran ambiciosos y tenían ganas de vender más. Así, llegamos a considerar casos particulares y a delinear un programa de trabajo para aumentar las ventas de cada uno. Una de mis sugestiones era que los vendedores dieran a sus clientes solamente una, sobre cómo podría aquel cliente mejorar su negocio. Uno de ellos opinó, una idea a la semana es mucho, me parece que una al mes sería bastante. Muy bien, le dije, para usted, una al mes. Otro de los vendedores dijo, pero una idea a la semana es poco, ¿por qué no una idea cada día? No necesito decir que el vendedor que pensó en una idea al mes actualmente tiene el récord más bajo y cada día de pago se encuentra a punto de perder el empleo. En cambio, ¿qué sucede con el que creía en una idea diaria? Es el vendedor estrella de la compañía. El hecho es que este último, independientemente de los artículos que vende, comercia con ideas y según mis observaciones, el que tiene más ideas es el que hace más ventas. De paso, ¿podría darse a usted mismo una idea cada semana sobre cómo aumentar sus propias ventas? El pensamiento penetrante. Cuando lo conocí era un jovencito inocente por completo, recién salido de la escuela. Desempeñaba en forma entusiasta su primer trabajo de ventas. No quise predecir su éxito, pero sí advertí en él gran capacidad y pensé en sugerirle que se mantuviera a ese ritmo una vez que alcanzara su meta. Y lo hizo. Actualmente es el subgerente de ventas de la firma y se piensa en él para sustituir a su jefe actual, que se jubilará dentro de 3 años. Él todavía no cumple los 30 años. Me intereso en conocer el fondo de toda carrera hacia el éxito, tanto como me intereso en el éxito. Y por eso fui a comer con el jefe de este joven y hablé con él sobre el asunto pidiéndole que me definiera, según su opinión, a qué se debía que ese joven hubiera hecho las cosas tan bien. Piensa penetrantemente, dijo el jefe del joven.
Me gustó la palabra penetrantemente y le pedí que me aclarara con más precisión el concepto. Quiero decir con eso que Jack va más a fondo y no se detiene en la superficie de los problemas, dijo, y continuó explicándome. Penetra en ellos. Dele un problema y él se profundiza hoy y también mañana hasta agotar totalmente la idea. De todos los hombres que han trabajado conmigo, este tiene esa habilidad de redondear todos los aspectos de un problema. El resultado de este modo de pensar trae su recompensa, no importa en dónde se use. Parece ser especialmente útil en ventas, más aún cuando se avecina la época en que, como usted sabe, el que piensa tendrá más oportunidades, pues el asunto no será tanto vender mercancías, sino tener clientes a quienes vender. Entonces, el éxito será para aquellos que sepan pensar penetrantemente. Alerta ante todo. Tras el escritorio del alto ejecutivo de la compañía a la que propuse mis servicios, colgaba de la pared un marco con un lema. Mientras contestaba el teléfono y daba fin a una breve conversación, le eché un vistazo. Cuando acabamos de platicar, recalqué el lema para concluir la conversación. A mí también me gusta, dijo el funcionario. En verdad, considero que es lo mejor que se ha escrito sobre las ventas. Cuando contratamos un nuevo vendedor, le entrego una copia del lema con la indicación de que lo lea por las mañanas durante toda su vida. El lema era una frase corta escrita por Henry David Thoreau. Me quedé sorprendido al encontrar un pensamiento del filósofo de Nueva Inglaterra que se distinguió por combatir la pobreza, presidiendo a una progresista empresa de envergadura internacional y sirviendo de inspiración a sus vendedores. ¿Tendría usted inconveniente en contarme cómo dio con ese pensamiento y cómo actúa para incrementar las ventas? Pregunté. Ningún inconveniente. Y entonces empezó a contarme. Hace ya algunos años que un amigo suyo, gerente de otra compañía, estaba disgustado por la escasa iniciativa de sus agentes vendedores, por lo que decidió someterlos a una prueba. Llamó a 4 de ellos a un mismo tiempo y les dijo: el capitán Jones quiere comprar una de nuestras unidades. Vean si pueden venderla. Los vendedores se fueron tras la venta y antes de 24 horas 3 de ellos habían regresado. No habían encontrado al capitán Jones. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿A qué se dedicaba? El gerente les dijo que no lo sabía y que lo olvidaran. Los agentes se alegraron de que les evitaran la molestia de buscar tal prospecto. Como a la semana se presentó el cuarto agente. Su reporte incluía un pedido firmado por el capitán Jones. ¿Cómo lo encontró?, preguntó el jefe. Buscando. ¿Y qué encontró? Que no es capitán del Ejército Nacional precisamente, sino del Ejército de Salvación. Siga, que no es hombre sino mujer. Prosiga, que no vive en Nueva York sino en Brooklyn. Y dígame, ¿quería comprar una de nuestras unidades? Ella no lo sabía, no sabía que la quería, confesó el vendedor, pero bueno, aquí está su pedido. Entonces el jefe dijo a su vendedor: a usted y a los otros 3 vendedores los he sometido a una difícil prueba. A los 4 les di la misma pista. Los otros 3 regresaron derrotados, pero usted no se dio por vencido y además vendió. Hay para usted algo más que la comisión de la venta. Como usted ve, necesito un subgerente y quería para el puesto a un hombre con iniciativa. Por eso la prueba consistía en darles una pista vaga. Desde hoy es usted el subgerente. La frase que inspiró la actividad del vendedor es sencilla. Dice así: nada supera la necesidad de mantenerse siempre alerta. Henry David Thoreau. Es posible que este sabio consejo pueda ayudarle a usted en sus ventas de cada día. ¿Por qué no lo comprueba? Las visitas a ciegas. Una temporada difícil para mí fue aquella en que tuve que entrenar para vendedores a 3 veteranos de la guerra. Mi cliente, que era su jefe, les había dado un buen empleo, les había excluido de muchos requisitos y creía que podía hacer de ellos buenos vendedores. Lo que más odiaban estos muchachos era aquello en lo que yo más insistía, que emplearan cierto número de horas al día en visitar a clientes nuevos. No había reunión de agentes en que no dijeran: denos más visitas a clientes seguros y tendrá más contratos firmados. Necesitamos más publicidad. Después de unas cuantas semanas de esto, perdí la paciencia y le lancé mi ultimátum.
O hacían un número de 10 visitas diarias a clientes nuevos o se largaban a otra parte. Había en esa amenaza algo de peligro, pero los muchachos, que habían sido soldados, y respondieron como hombres. Desde el mismo día en que se sometieron al nuevo régimen, se notó un aumento en las ventas. Los tres incrementaron sus operaciones desde entonces debido al sistema de visitas a ciegas. No creo que exista vendedor que no pueda someterse a este régimen diariamente durante toda su vida. 1. La mejor posición para conocer mayor número de situaciones es visitar a personas no conocidas. Esto hace que un vendedor aprenda a llamar la atención y a despertar el interés de un desconocido para realizar un negocio. No hay práctica como esta en ventas. 2. La visita a ciegas permite conocer las objeciones más ocultas que utilizan los prospectos. Permite también conocer cómo piensan esos prospectos y su reacción ante la visita inesperada. 3. Las visitas a ciegas le harán más firme y seguro. Aquel vendedor que solo visita a sus amigos y a clientes casi seguros se vuelve blando y se aficiona a la vida comodina. Solo aquel que va a todas partes y se abre paso con desconocidos es el que triunfa. 4. Las visitas a ciegas a nuevos clientes son la mejor fuente de nuevas y mayores ventas. Las relaciones públicas. Además del trabajo de vender, toda persona tiene otro trabajo. Se le llama relaciones públicas. Este es un término vago que, sin embargo, actualmente ha llegado a tener un significado bastante claro. Relaciones públicas significa simplemente hacer amigos para sus artículos, para su compañía y para usted mismo. Algunos de los vendedores que conozco tienen buenas relaciones públicas, otros, y me apena decirlo, no las tienen. Aquel vendedor que desconozca esta importante actividad está desperdiciando una de las mejores ventajas con que puede contar. Las relaciones públicas, como dice H.O. Bishop, persona reconocida como una de las más autorizadas, capaces y con más éxito en la práctica de este arte, es una cuestión personal. Dice este hombre genial de 300 libras de peso que las relaciones públicas deben principiar en casa. Estas no consisten en otra cosa que en crearse ambiente de cordialidad y de comprensiva simpatía por la organización, por las intenciones que la animan, por sus problemas y por sus metas logradas. El público está formado por individuos, todo va dirigido a los individuos. Con la práctica de este método, Bish, como lo llaman, ha ganado más amistoso interés para su compañía que el interés que ésta hubiera podido ganar sin su ayuda en los anteriores 40 años. ¿Cómo lo ha logrado? Interesándose en aquellos a quienes se dirige, haciéndoles preguntas sobre ellos mismos y sobre sus problemas, mostrando simpatía por sus anhelos e intenciones. Otro que también ha efectuado una excelente labor en este terreno es el escritor Thomas E. Dreier. Si usted no ha alcanzado el progreso que cree que debió haber logrado, es que no ha aprovechado debidamente las oportunidades para estar bien con la gente, ha dicho Dreier recientemente. ¿Le simpatiza a usted a la gente? ¿Desean ellos hacer algo por usted? ¿Gozan con su presencia? ¿Les gusta estar con usted en su trabajo fuera de él? Cuando usted forma un grupo, contribuye a su alegría o se sustrae del grupo. Se complacen con sus historias y le piden que cuente más. Piense un poco todos los días en sus relaciones públicas y recuerde que si son buenas, le significarán dinero. El próximo será. Si cuento esta historia de un detective de la policía secreta, no se crean que me estoy saliendo del redil. Y si lo hago, es porque fue mucho lo que aprendí en ventas de ese eficiente policía. Tommy Box es miembro de la patrulla fronteriza del Servicio de Inmigración y hace su trabajo en El Paso, Texas. Me preguntó si deseaba hacer una ronda con él. Nada me gustaría más, contesté. Tengo aquí un buen número de pistas, dijo Tommy. ¿Y qué pistas? Nos llevaron a madrigueras y garitos, al interior de fétidos departamentos de los barrios bajos de la población. Entrevistamos a individuos adictos a la marihuana, contrabandistas, adúlteros y toda clase de criminales. Tan persistente como un bulldog, Tommy siguió todas las pistas, una tras otra, todas se desvanecían. Al terminar el día no habíamos arrestado a nadie.
¿No le desilusiona este empleo? Trabaja mucho y tiene escasos resultados, opiné. Al principio así era, pero ahora ya no. ¿Quiere saber por qué? Se debe a que cada vez que sigo una pista falsa, me coloco más cerca de la verdadera y por tanto de una pensión. Por eso me digo, bueno, este fue un paso más hacia algo verdaderamente bueno. Y sigo en mi empeño. Este sistema nunca falla. Ya al principio dije que no se creyera que me salía del carril si les contaba la historia de Tommy, y creo que ahora habrá usted comprendido mi punto de comparación. Lo que él me dijo tiene aplicación en su trabajo y en el mío. Usted tiene cierto número de contactos infructuosos que son indispensables antes de hacer una venta. Cada intento que falla nos coloca más cerca del éxito. Por eso, sigamos intentando. Eso es lo que Tommy Box hace. Y sepa usted que nadie en el servicio de inmigración efectúa más aprehensiones que él. Hacer más. Me dirigí a un hombre notable en la industria, una especie de patriarca, quien a lo largo de medio siglo había hecho las cosas más extraordinarias en el campo de la distribución. Así que usted desea saber qué es lo que he aprendido en 50 años de vender, ¿no es eso? Así es, señor, le contesté. Usted quiere que yo le diga en unas cuantas palabras cuál es el secreto del éxito, ¿no es así? Efectivamente, así es. Muy bien, se lo diré. Magnífico. Si se desea obtener el éxito en las ventas, lo único que cuenta es hacer más de lo que hagan los otros. ¿Hacer más que los otros? Repetí. Eso es, hacer más. Esto lo pensó seguramente desde el primer día, cuando era un joven inexperto que tenía que corretear en el duro campo de las ventas. Él no era un vendedor tan bien preparado como lo eran con quienes tenía que competir. Para contrarrestar su desventaja en experiencia y habilidad, había tenido que hacer más para mantenerse al nivel. Hizo más de lo que podían o querían hacer los otros. Hizo más visitas, trabajó con más empeño, hizo más y ganó más. Cuando trabajó por su cuenta, ya había llegado a conocer bien el negocio. Tenía una idea fija, hacer más. Y lo hizo, trabajó duro, pensó e hizo más por sus clientes y volvió a ganar. Durante 50 años él ha seguido esta sencilla regla de hacer más y todavía ahora sigue haciéndolo. Le prevengo que es una regla muy difícil de seguir, dijo cuando salía de su despacho. Pero si un vendedor tiene la decisión y la fuerza de voluntad necesaria, y si tan solo hace más, no habrá nada que razonablemente desee que no pueda obtenerlo. Desde entonces, el día de probar se repite 2 veces a la semana, y las ventas en esos 2 días han aumentado en forma extraordinaria. Con solo recapacitar un poco, cualquier vendedor puede usar la misma idea en sus ventas haciendo uso del estímulo directo a los sentidos. Capitalizando las oportunidades. Siempre hay muchas oportunidades para el vendedor que permanece alerta y casi todo el mundo está ocupado en capitalizar esas oportunidades. ¿En qué forma se puede sacar mejor partido de las oportunidades? Para el caso conviene la historia del hombre de negocios que había alcanzado el éxito y que se encontraba dando una clase a sus alumnos del último año de secundaria. Para alcanzar el éxito, lo único que tienen que hacer es saltar a tiempo. Uno de los muchachos pidió hablar y le preguntó, ¿y cómo podremos saber cuándo llega la oportunidad? Pues salte todo el tiempo, respondió el hombre de negocios. Eso es lo que he venido haciendo y eso es lo que recomiendo a usted que haga, si es que quiere aprovechar la oportunidad de ahora en adelante. Las oportunidades son muchas y el vendedor debe saltar todo el tiempo para sacar el mejor provecho de ellas. ¿Qué vende usted? He preguntado a media docena de vendedores qué es lo que venden y he recibido media docena de respuestas, a saber, jabón, automóviles, libros, pianos, forrajes y cereales. Lo que me sorprendió es que ninguno de los 6 me diera la respuesta correcta. ¿A qué se deberá que esos vendedores no saben lo que venden? ¿Cómo es posible que se pueda esperar de ellos que vendan más? El hecho es que todos estamos en el negocio de vender efectos y no cosas.
Por ejemplo, el agente que dijo vender jabón no es jabón lo que vende. En realidad, él vende el efecto del jabón, vende limpieza, vende la sensación de bienestar que produce el estar limpio, vende salud, vende buen aspecto. El que desea vender libros no vende papel, encuadernación, pegamento, ni tinta de imprenta. En cambio, sí vende aventuras románticas, entretenimiento, emoción, deleite y conocimientos. El que vende ropa no vende precisamente trajes, sino elegancia, apariencia, confianza en sí mismo y la posibilidad de causar buena impresión. El vendedor de seguros vende seguridad, protección, paz interior y bienestar. Y asimismo, no importa lo que usted venda, no vende el producto en sí, aunque le suene extraño. Usted propone el efecto o lo que las cosas hagan en beneficio de sus clientes. Tan pronto como empiece a pensar en términos del efecto de las cosas que usted maneja, sus ventas subirán como cohete. El tamaño de las ideas. En la ciudad de Chicago había hace algunos años un líder cívico que acuñó una frase inmortal en el mundo entero. La frase en cuestión era sobre ideas y planes. No elabore planes de poca monta, advertía. Los planes mezquinos reducen la fuerza que hace hervir la sangre de los hombres. Haga planes ambiciosos, genere ideas con grandeza. Pues en ventas tenemos que actuar casi por completo basados en ideas y cada quien escoge el camino de actuar con ideas de poca monta o con ideas grandiosas. Aquel que escoge actuar con ideas pobres obtendrá resultados también pobres, pero si se decide de una vez por todas a liberarse de la influencia de ideas enanas, tengo la certeza de que no habrá limitación en su campo de acción. La mayoría de nosotros, por lo menos una vez, nos hemos subestimado, actuando con ideas que fueron demasiado pequeñas para lo que podíamos haber hecho. Cualquiera se da cuenta de que eso que hicimos es la peor forma de enfrentarse al propio trabajo, ¿verdad? Lo correcto es tener ideas tan grandiosas, tan vigorosas, que sean capaces de empujarle a realizarlas. Y por otra parte, decidirse virilmente a llevarlas a la práctica sin importar su tamaño, sintiéndose seguro de que saldrá avante en la empresa. Ningún vendedor, desde la estrella hasta el último de los agentes de ventas, piensa con timidez porque sabe que eso es colocar obstáculos en su camino. Tiene ideas de altura porque sabe que es así como se alcanza el triunfo. En ventas, una de las cosas más importantes es saber la magnitud de las ideas que uno desarrolla y una vez conocida, aumentarla, sin tomar en consideración cuán grandes eran ya. Por esto es que nadie es mayor que sus ideas y por lo mismo las ventas no serán mayores que las ideas que las originan. Por tanto, si usted desea aumentar sus ventas, debe ante todo aumentar el tamaño de sus ideas. Explorar las hendeduras. Hasta después de cumplir los 40 años de edad, cierto vendedor, amigo mío, no había dedicado un solo día a los negocios. Su fuerte eran las exploraciones y había explorado los rincones más apartados del globo terrestre. Pero a los 40 años, cuando sus servicios no tenían demanda, decidió cambiar de profesión y como le gustaba conocer y estar con la gente, eligió las ventas como su nueva carrera. Obtuvo un éxito extraordinario. Hace unos cuantos días platicaba con él sobre este asunto. Le expresé mi admiración, pues no comprendía cómo un explorador sin ninguna preparación para los negocios había llegado a alcanzar éxito en ellos. No lo considero una hazaña en un hombre de mi experiencia, dijo. El trabajo de un explorador y el de un vendedor son casi lo mismo. ¿Cómo es eso? El trabajo de un explorador es explorar toda hendedura para ver qué puede encontrar. Que otra cosa es lo que hace el vendedor cuando explora para ver dónde puede encontrar un comprador. Ya entiendo lo que quiere decirme. Siga. Cuando empecé en ventas me di cuenta de que mi predecesor, que no era por cierto un buen explorador, había principiado por no conocer las posibilidades de su territorio. Pasaba por sobre valiosos descubrimientos. Yo empecé a hacer negocio cuando puse en práctica una de las bases del explorador: buscar en cada escondrijo o hendedura. En consecuencia, los negocios vinieron por sí solos, con facilidad.
Ya ve usted, el vendedor puede descubrir valiosas pistas para donde quiera que él observe, siempre que sea un explorador capaz de reconocer esas pistas. Realice sus ideales. A muchos de los vendedores, para quienes la competencia es un problema, les conviene aprender la muy útil lección de aquel bondadoso caballero de edad avanzada que prefería que sus empleados, que sumaban algunos miles, le llamaran simplemente tío Jake. Se le recuerda como a uno de los más notables industriales del papel de su tiempo y como a un hombre humanitario y pensador. Jacob Kinderberg era el prototipo de lo que todo vendedor quisiera ser. Un vendedor con una idea que llegó a ver convertida en un negocio de envergadura nacional. Hacía muchos años que el tío Jake había sido vendedor de una fábrica papelera. Era ambicioso y había ahorrado algún dinero. Logró interesar a unos cuantos inversionistas y abrió una pequeña fábrica de papel en Kalamazoo, Michigan, llamada Compañía de Pergaminos Vegetales de Kalamazoo. Pero las cosas no fueron como se esperaba. Los clientes no eran tan numerosos como era de desear y la competencia era bastante fuerte. Entonces el tío Jake se volvió un pensador y como resultado obtuvo una idea precisa que le marcaría la ruta del éxito. Algún tiempo después relató cómo lo había hecho, publicándolo en la ágil revista que circulaba en la compañía y que se llamaba El Filósofo de PBK. Escuche el relato. ¿Por qué entrar en el negocio de papel cuando los competidores ya lo están haciendo? ¿Por qué no crear nuevas formas de emplear el papel? El país está en condiciones bonancibles y ahora es la oportunidad de crear nuevas formas de emplear el papel. Habernos dedicado a crear esos nuevos usos del papel llegó a ser el eje de nuestro negocio. Cuando nos dedicamos a producir papel para usos domésticos, tuvimos resultados muy interesantes. Nuestra primera creación fue un pliego de pergamino impermeable. Entonces no se conocían los refrigeradores y solo se contaban con heladeras, y las amas de casa usaban los periódicos viejos para envolver el hielo y evitar que se derritiera. La segunda creación fue una sábana de papel para cunas. Le siguió una sábana para hospitales que se colocaba bajo las de manta. Nuestro papel resultó además bueno para los lavaplatos, fregaderos y tinas de baño. En todas partes buscaba este imaginativo hombre nuevos e interesantes usos para el papel. Recorrió caminos donde ningún otro fabricante había siquiera pensado poner un pie. El resultado final ha sido que su compañía prácticamente tuvo el monopolio de ese mercado, que aún conserva. Todo vendedor deberá pensar en lo futuro más de lo que ha pensado antes, si es que quiere llegar a encontrar la competencia entre las industrias, que es seguro que la encuentre. Personalmente, creo que este es el momento de empezar a pensar en este asunto, buscando nuevos usos y nuevos mercados. Le aseguro que no solo será provechoso, sino hasta divertido. Una de las cosas que todo vendedor debe hacer de ahora en adelante, si quiere superarse, es pensar. Claro que pensar es un trabajo arduo. Lo es tanto que la mayor parte de las personas solamente le dedica un minuto de tiempo. Pero pensar será cada vez más necesario, sobre todo si se quiere cambiar hacia mejores condiciones. Hace algunos años, un profesor de la Universidad de Iowa hizo experimentos con un detector del pensamiento. Quería definir cuándo y cómo toman forma las ideas. Descubrió que éstas se producen mejor cuando la mente está en descanso y no cuando la mente se encuentra ocupada con un problema. La aplicación de este descubrimiento a la actitud de un vendedor es que un periodo de descanso mental y físico hará más para producir ideas que todos los estimulantes que existan. Más recientemente otra persona llevó a cabo un buen trabajo sobre la acción de pensar que tal vez le ayude a usted. Alex F. Osborne, publicista de Boston, fue esta persona. Escribió un librillo sobre cómo pensar para producir ideas. En su pequeña obra, Osborne da 6 reglas que le pueden servir a usted y son: número 1, propósito. Fije una meta, concéntrese en ella. Número 2, avance. Deje que su imaginación avance libremente hacia la meta. No permita que el juicio le detenga o le haga retroceder. Haga una lista de sus ideas, sin importar qué tan descabelladas parezcan. Número 3, revisión. Examine fríamente sus ideas originales. Escoja las 3 mejores. Cavile con ellas. 4, descanso. Olvídelas por un rato.
escuche música, vaya al teatro o a la iglesia. También puede dormir un rato. 5. Consulta. Si aún así no alcanza la meta, platique sobre sus ideas con otros. Por el solo hecho de tratar de exponer sus problemas en forma clara y hacer el intento de explicarlas, se hará la luz en su mente, dejando a la vista la meta por alcanzar. Y 6. Insistencia. Si así todavía no logra alcanzarla, vuelva a comenzar fijando la meta y avance con la imaginación. Siga avanzando hasta alcanzar su propósito. No una parte, sino todo. El general T. Coleman Dupont fue una gran figura en los negocios hace algunos cuantos años. Tengo la impresión de que se debe a él, más que a otros, que la gran empresa que lleva su apellido haya crecido en forma tan rápida. Y también creo entender el porqué de ese rápido crecimiento cuando él estuvo al frente de la compañía. El general era un hombre egoísta, pero no en el sentido detractorio de la palabra, sino que puede decirse que era inteligentemente egoísta. Quería que su compañía hiciera no solo parte del negocio que le correspondía, sino todo el negocio. Con frecuencia lo decía, y por eso, cuando un periodista lo entrevistó y le hizo la pregunta de si estaba satisfecho con su parte en el mercado, él replicó: seguro que no, quiero todo el mercado. No se piense por eso que el general deseara un monopolio con sus malas consecuencias inherentes, sino todo lo contrario, y como se lo explicó al periodista, era porque tenía la certeza y la confianza de que su compañía podría surtir mejores productos a mejores precios, lo cual era una ventaja para todos los clientes y para la compañía, por supuesto. Naturalmente nunca lo logró, pero la meta que se había fijado y que era todo el mercado les mantuvo a él y a sus asociados en constante lucha por lograrlo. En cierta ocasión pregunté a un vendedor cómo iban las cosas en su territorio. Muy bien, dijo el hombre, ya hice mi parte. ¿Está usted satisfecho con haber logrado hacer su parte?, fue mi pregunta. Seguramente, ¿por qué no habría de estarlo? En su lugar, no me sentiría satisfecho por haber logrado hacer mi parte. Yo no quiero una parte, sino todo. Trataría de hacer más, y cuando se hiciera el cómputo de mi trabajo, el resultado diría si había hecho más de lo que era mi parte en el negocio. No sé si esta forma de decir las cosas le parezca a usted egoísta, cruel, dura o humillante. Espero que no sea así, pues no es ese mi propósito, pero quiero acentuar el hecho de que en los pocos minutos que ha empleado usted en leer este pequeño relato, hemos estado tratando con la realidad de la vida y el trabajo de un hombre, escuetamente, hechos básicos, que si usted los observa, pueden ser la diferencia entre el sueldo actual y un ingreso de miles de pesos al año. Hacer más de lo que le corresponde es la forma con la cual un vendedor puede hacer crecer su negocio. Lo principal en ventas. Tuve la oportunidad de platicar con el más activo vendedor de los Estados Unidos cuando tenía 94 años de edad. Desde los 16 se había dedicado a las ventas y durante 78 años había gozado día tras día con su trabajo, sin sentir jamás envidia por hombre alguno sobre la tierra. Además, no era un vendedor mediocre, sino que había logrado amasar una respetable fortuna que le hubiera permitido retirarse 30 años atrás, pero no solamente no lo hizo, sino que siguió vendiendo. Las preguntas que le hice sobre su vida en las ventas fueron obvias. ¿Podría decirme cuál ha sido la lección más importante aprendida en el curso de su larga vida? Con todo gusto, contestó el anciano. ¿En qué terreno se refiere usted? En ventas. ¿Qué considera usted lo principal en ventas? Es sencillo, contestó. Solo tiene usted que exponerse a las ventas. Deje que los pies lo lleven a donde la gente pueda comprar lo que usted vende. Expóngase a las ventas. Es claro que todo vendedor necesita conocer ciertos datos con los cuales se presenta ante su cliente y que eso es lo que le permite tener un juicio de los prospectos. Pero hay que tener en cuenta que muchos vendedores no son lo suficientemente clementes con las normas que debe llenar un prospecto. Por otra parte, tienden a prejuzgar sin conocimiento o experiencia bastante y con frecuencia descartan a prospectos que consideran que no llenan los requisitos para convertirse en clientes. En una profesión como las ventas, en la que es tan fácil desperdiciar el tiempo, es indispensable que el vendedor considere
como uno de sus trabajos primordiales el tamizar a sus prospectos para desechar aquellos que obviamente son infructuosos y para emplear su tiempo donde le produzca más rendimiento. Pero cuando el vendedor se ponga a tamizar a sus prospectos, hay que tener cuidado de que la malla no sea demasiado cerrada. Nunca olvide usted el consejo de ese veterano de las ventas, el más activo de los vendedores norteamericanos. Expóngase a las ventas. Son muchos los vendedores que han tenido la experiencia de haber logrado sus mejores ventas con prospectos que en principio parecían malos. Como usted ve, el asunto cae por su peso. Todo vendedor debe ser muy cuidadoso al seleccionar a sus prospectos, pero nunca pasar sobre uno que pueda llegar a comprar. Comenzar por lo más alto. Cuando murió John D. Rockefeller, quedó en claro algo verdaderamente sorprendente. Había sido tan buen vendedor como financiero. Probablemente haya sido el mejor vendedor de su época. Rockefeller empezó su carrera en ventas a los 16 años de edad. He hecho una recopilación de lo publicado cuando él murió sobre su filosofía de las ventas, que le convirtió en un gran vendedor. Aunque apenas era un jovenzuelo, comprendió el enorme desaprovechamiento que hay en las ventas. Se puso a pensar a fondo en el asunto y así fue como se encontró metido a fondo en eso. Escribió 3 reglas para vender, reglas que todo vendedor actual puede seguir y lograr grandes beneficios. La primera consistía en dirigirse a las grandes compañías. Iba especialmente sobre la casa mayor. Dejaba para otros vendedores las presas pequeñas. La segunda regla consistía en ir tras los grandes pedidos. Y la tercera era ver siempre al hombre que convenía, al principal de la compañía. Con esas 3 reglas como guía, empezó a vender y ha pasado a la historia como un gran vendedor, uno de los más grandes que haya producido el país. Y también fueron esas 3 reglas las que le permitieron lograrlo, mismas que pueden ayudar a todo vendedor a incrementar sus ganancias. La mejor de las 3 es la última, ver al principal de la compañía. No se necesita más esfuerzo para hablar con el funcionario más alto que el necesario para hablar con el empleado de menor categoría. Sin embargo, por alguna razón, muchos vendedores temen hablar con el hombre que está a la cabeza. Un poco de metafísica. En las páginas que usted ha leído hasta aquí quizá no haya encontrado ningún tema psicológico. Sin embargo, puede decirse que cada relato es un artículo de psicología práctica. Tampoco he mencionado nada metafísico sobre el control mental o cosas parecidas. Eso no se debe a que no le conceda importancia que tiene cada una de esas disciplinas, sino a que soy una de esas personas que, como el personaje de O. Henry, se vale de los hechos. En otras palabras, prefiero ser empecinado realista. Pero existe una parte de la metafísica que es de fuerza tan irrebatible que hasta yo puedo entenderla. Se refiere al concepto que tiene el hombre de sí mismo, de su trabajo y de su capacidad. Muy ligado a este concepto está el efecto que produce en el hombre mismo tal modo de pensar en sí y por consiguiente en el de sus ventas. Véanse 2 hombres, uno es un triunfador, el otro un fracasado. ¿En qué estriba la diferencia? Sin profundizar demasiado en los factores que determinan el éxito, encontraremos como conclusión que el éxito es el resultado de la forma correcta de pensar. El hombre con éxito piensa correctamente y por ello actúa en la misma forma. Como resultado, obtiene el éxito. Por otra parte, el fracasado es aquel que lleva la mente llena de pensamientos erróneos, pensamientos de vencido. El resultado es el fracaso. La moraleja en esta ocasión es que, si usted quiere alcanzar el éxito, deberá ocupar su mente con pensamientos que determinen ventas, pensamientos positivos, pensamientos de éxito. No necesitamos ir más adentro en metafísica, pues con lo dicho es suficiente como para que sirva de sugestión al vendedor ambicioso que quiere vender más. Demasiado tonto para tener miedo. El enorme imperio industrial que representa la compañía Ford debe mucho de su desarrollo y de su éxito a un vendedor que era lo bastante tonto como para tener miedo. Esta afirmación la hacía con frecuencia el primer gerente de ventas de la Ford, Norval Hawkins. De no haber sido por ese tonto vendedor de Dakota del Sur, la industria automotriz nunca hubiera alcanzado su actual desenvolvimiento, decía Hawkins.
A Hawkins le gustaba hablar de aquel vendedor. He aquí la historia tal y como la contaba. En los comienzos de la era del automóvil, la gente no sacaba sus carros en invierno, los ponían en zancos y los vendedores de automóviles no recibían un solo pedido. Era costumbre cerrar los establecimientos en la época invernal. Pero un pequeño distribuidor de Dakota del Sur seguía enviando pedidos durante todo el invierno. Me disgustó que alguien actuara en forma tan flagrante contra la tradición y le mandé llamar. El hombre era de buena estatura, desgarbado, esmirriado y con apariencia de campesino. Me mostré áspero con él y se disculpó diciendo que él no sabía que no se debían vender carros en invierno. Era demasiado tonto para tener miedo a la tradición. Esto hizo que Norval Hawkins concibiera un plan. Fustigó a todos sus distribuidores para que mantuvieran las ventas durante el invierno. La gente pronto empezó a usar los carros en el invierno. En la actualidad, el mes de enero es uno de los mejores en la venta de automóviles, y eso se debe preferentemente a un vendedor que era lo suficientemente tonto como para tener miedo a la tradición. Las ideas también se desgastan. Una de las personas con quien he estado asociado por varios años es conocido desde hace algún tiempo como un genio en promoción de ventas. Es un misterio la forma en que puede tomar en sus manos un artículo y promover su venta. Sus clientes y asociados lo recuerdan con mucho respeto. Eso le divierte porque él es tolerante, afable y, como se dice, tan común y corriente como un zapato viejo. Pero si ellos quieren crear una tradición con él y si además esa tradición es fuente de ingresos, ¿por qué se habría de oponer? He podido sentarme a platicar con él sobre su éxito pese a su resistencia a hacerlo como consecuencia de su modestia. Solamente comercio con ideas, me dijo. Soy un hombre de ideas. No es difícil encontrarlas si uno se empeña lo bastante para lograrlo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que tienen una idea consideran que les durará para toda la vida. Yo pienso de otro modo. Creo que las ideas se desgastan igual que los zapatos y que cuando les llega su hora se empiezan a deshacer. Dice este hombre genial que una idea en ventas puede ser buena para unos cuantos años, pero que lo común es que solo sean buenas para una temporada y cuando mucho, dice con énfasis, para un año después. Deséchela. Naturalmente que si una idea continúa produciendo no hay por qué desecharla, prosiguió. Será preferible seguirla usando hasta que se debilite. De todos modos, siempre estamos experimentando con nuevas ideas, de tal manera que nunca nos encontraremos en la posición de tener que desechar una idea y no contar con otra que la reemplace. En la práctica, él tiene 3 o 4 ideas en proceso constante. Hace intentos con ellas, explicándolas a clientes y tratando de practicar ventas a base de las mismas. Generalmente una resulta mejor que la otra, pero mantiene a estas en reserva permanente para cuando las otras ideas en uso empiezan a fallar. Entonces es cuando saca a relucir las nuevas y se muestra despiadado, asesinando las viejas antes consentidas cuando aún muestran su último hálito de vida. Tengo un pasatiempo muy peculiar, me decía un vendedor con el que platicaba en el salón comedor de un tren. Me gustaría saber en qué consiste, le contesté inquiriendo. Colecciono picaportes. ¿Picaportes? Pues sí que es un pasatiempo peculiar. Ya se lo decía, pero además es un pasatiempo que produce ganancias extraordinarias, afirmó. ¿Y existen compradores de picaportes? Fue todo lo que de momento se me ocurrió preguntarle. Usted no me ha entendido. Tal vez si me explicara más sobre su pasatiempo pudiera entenderlo mejor. Me contó entonces que en sus primeros días como vendedor buscó un símbolo del éxito en las ventas, algo tangible que se pudiera ligar al éxito, algo que persistiera cuando tratara de vender y que posteriormente, cuando los días se volvieran difíciles, le sirviera para tener la sensación de seguridad que entonces iba a necesitar. Fustigó su mente durante 3 largos meses tratando de encontrar ese símbolo para iniciar el juego. Al fin encontró lo que buscaba, los picaportes. Se me vino a la cabeza una imagen de mi persona dando vuelta a los picaportes, continuó. Mientras más picaportes daban vueltas en el curso del día, eran más las ventas realizadas en la jornada. Entonces empecé a considerar a los picaportes como una valiosa propiedad. Me hice la suposición de que cada vez que le daba la vuelta a uno,
ganaba $1. Y tratando de ver en lugar de ellos billetes de $1 cubriendo los picaportes de todas las puertas de la ciudad. Esto fue lo que aumentó mi deseo de dar vueltas a los picaportes y así gané más dinero. Debo admitir que el poco o mucho éxito que haya obtenido en las ventas se debe a que soy el vendedor que más picaportes ha tenido en su mano. Vamos, usted no colecciona picaportes como coleccionar sellos postales o monedas, traté de concluir. Así es curioso, pero eso hago. Yo quería un pasatiempo para mis ratos de ocio y parece lógico hacer un pasatiempo de la actividad más importante de mi vida. En la actualidad cuento con 500 picaportes. Algún día contaré la historia de ellos. Mi interlocutor lo hizo y aprendí con su relato que los picaportes tienen su interés como muchas otras cosas en el mundo. Pero para mí no resulta tan interesante su relato como su valor para cualquier vendedor que se ponga a coleccionar picaportes. ¿Cuánto vale la buena reputación? Sin saberlo a ciencia cierta, puedo afirmar que todo vendedor está creando algo en el curso de su vida que vale algunos pesos y centavos más de los que actualmente gana. A ese algo se le llama buena reputación. Buena reputación también significa el conjunto en cantidad y calidad de amigos y de negocios que pueda ganarse y mantener para el propio beneficio. Debe hacerse buen número de intentos para acrecentar el valor de la buena reputación. El más claro ejemplo de esto fue publicado en los periódicos hace algunos años, cuando un consorcio de banqueros inversionistas vendió a muy buen precio el negocio de automóviles de Dodge Brothers. El precio pagado por ese negocio fue de $170 millones al contado. El activo físico de la compañía Dodge era de 100 millones, o lo que es lo mismo, algo más de la mitad del precio de venta. Entonces, ¿por qué los avesados banqueros neoyorquinos habían pagado 70 millones más de su valor? ¿Qué habían comprado con ese dinero? Buena reputación. Habían comprado 2 palabras, Dodge Brothers, y lo que es más, lo consideraron una verdadera ganga. Y en efecto, era una ganga. Además, la buena reputación es un renglón de activo constante. Las fábricas pueden destruirse y todo el activo físico puede desaparecer. Pero si una persona o una compañía posee buena reputación, tiene la única cosa que en negocios es de valor constante y creciente. Tenga buen cuidado de su buena reputación y su buena reputación tendrá buen cuidado de usted.